Es la historia de un tercer libertador, Bernardo Próspero, que muchos amigos sorprendieron, no conocían de ese tercer libertador. Transcurrido mucho tiempo me enteré que era un centro de mucha actividad supuestamente paranormal. Este episodio llega a ustedes gracias a El Jardín de Jazmín, Plant-Based and Gluten-Free Restaurant. Avenida Benavides 571, Interior 107, Miraflores. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos los 83 tipos. Soleados. Soleados. Estamos con un sol caribeño. Yo propuse que todos estuviéramos con lentes oscuros, pero no me dejaron. Entonces salimos más chinitos que de costumbre. Si nos ven muy contentos, es por una situación específica y tiene mucho que ver con el señor que está aquí acompañándonos, un gran amigo, Pepe Witch. Uno de los nombres grandes del fantástico peruano, del policial, de la ciencia ficción. Yo creo que por eso se debe que estamos súper contentos el día de hoy. Y no tengamos ya dónde poner los libros. Exactamente. Así que bueno, bienvenido Pepe, de verdad es un gustazo tenerte aquí en el canal. Muchas gracias a todos, Raúl, César, Daniel, en verdad estoy muy honrado, feliz, hay pocas oportunidades de vernos. Esta es una muy feliz para mí, es una ínsula, un remanso y dispuesto a decirlo todo si es interesante lo que yo pueda aportar, ¿no? Pero en verdad es una ocasión muy especial para mí estar con ustedes, una plataforma extraordinaria, contenidos de una espontaneidad, una naturalidad y de una también rigurosidad que se agradece. Hacemos lo que podemos. En tiempos como estos. Es verdad, es verdad. Quiero poner énfasis antes en el logo que tiene Pepe en el polo, que es un Easter egg. Ya después les contaremos de qué va. Así que, Raúl, por favor. Comienza tú, por favor. Ok. Una de las cosas que me parece más interesante de tu obra es que a mí, por lo menos a mí me enseñó a leer Lima como una ciudad del fantástico, una ciudad donde el misterio se esconde en cualquier esquina, y me enseñó a releer mi propia ciudad. Y yo quería empezar con esta pregunta, ¿no? Partiendo de Loma Amarilla y de muchas otras obras tuyas. Sí, adelante. Gracias. ¿Agüita? Qué rico. Saladita. Muchas gracias, qué gentileza. Gracias por la hospitalidad también. Muchas gracias. Sí, aprovechamos para agradecerle al Jardín de Jazmín que nos ha brindado el espacio de una manera súper amable. Así que eso, esta Vamos entrevista... a tener más entrevistas aquí. Totalmente. ¿Cómo un escritor lee su ciudad? ¿Cómo un escritor de fantástico lee su propia ciudad? Lima es una ciudad que siempre se ha caracterizado porque la gente dice que es una ciudad gris, muerta. Sin embargo, el fantástico implica darle una nueva vida, ¿no? Encontrar estos misterios que se esconden en los vericuetos, en los callejones de la ciudad. ¿Cómo lees Lima tú? Lima para mí siempre ha sido una urbe fascinante. Uno puede estar descontento con muchos aspectos. Esta combinación de elementos históricos, incluso algunos atemporales, este desorden, este aparente caos que va encontrando también quizás un rumbo, ¿no? Los contrastes de esta ciudad, desde el centro de Lima hasta Miraflores, Pueblo Libre, Barranco y las nuevas urbanizaciones, conglomerados urbanos, me siguen pareciendo casi una especie de sinfonía que no quiere serlo, ¿no? Humana, colores, sabores, pero sobre todo la energía que la ciudad siempre proyecta. Y es inevitable que un escritor en su periodo formativo, así como hay relaciones formativas más personales, subjetivas, creo que la primera relación que un escritor establece como universo de inspiración continua es la ciudad donde uno nació, donde uno ha vivido casi todos los años de su existencia. Y a mí me ha tocado vivir fuera del Perú 3 años, viví en Argentina, circunstancias académicas, también en circunstancias románticas. Me casé con una argentina y peruana y española ahora. Bueno, es otra historia.
Y al volver me di cuenta de que quizás nunca me había ido. Wow. Pese a que Buenos Aires es una ciudad extraordinaria, la quiero tanto, la Argentina es un país para mí inspirador y le debo mucho. Tuve 3 años como becario de investigación entre el 92 y el 95. El gobierno argentino concedía en esa época unas becas extraordinarias y tuve la oportunidad pues, de ganar una y disfrutar de una estancia fructífera desde todo punto de vista. Pero al volver a la ciudad, a esta ciudad, que de algún modo siempre estaba conmigo, me di cuenta de lo misteriosa que es, lo enigmática que puede llegar a ser en medio de ese torbellino de colores que les mencionaba, de sensaciones. Yo creo que Lima ha sido una poderosa fuente de inspiración para mí en cuanto a esas sensaciones que llevan a imágenes que llevan a otras o que nos conducen por pasadizos. Uno no puede controlarlo, es quizás un mecanismo irracional, pero muchos de los cuentos que fui escribiendo y muchas de las novelas que fueron apareciendo tienen una conexión muy intensa con la ciudad, explícita o implícitamente, y lo va a seguir siendo. No puedo evitar que Lima, y no es el primer caso de una obsesión por la ciudad, no es el primer caso, y tengo micro obsesiones con el centro histórico, con Pueblo Libre, con el mismo Miraflores, y con mi barrio de la infancia, Salamanca y Monterrico, que es escenario de varios de mis relatos, y también se insertan algunos pasajes en las novelas. Si hay un barrio que para mí marcó también mi infancia y primera adolescencia, es ese, con sus parques y pasajes internos. Quizá ya intuía yo en Salamanca que en el futuro iba a ser un potencial detonante para escribir ficciones, porque es un barrio que aún conserva esa magia, ese hechizo de lo desconocido, de lo imprevisto, ¿no? Son parques que conducen a otros parques, pasajes que se abren en varias direcciones. Es un micro universo, un microcosmos. Han sufrido las transformaciones propias pues, de la época, claro, pero yo conservo conmigo la Salamanca de Monterrico de los años 60, 70, más tranquilo, más sereno, pero siempre inquietante y con historias que corrían por todo lado, ¿no? Historias que tenían que ver con fantasmas, con cementerios de los Ishma. Bueno, en esa época decíamos cementerios incas, pero en realidad claro, eran Ishma. Ajá, sí, claro. Una hacienda antigua, fantasmas del pasado que nos acosan, y también, ya será materia de otra conversación quizás, eventos que creo que todos salamanquinos conocen muy bien, eventos muy raros de esa índole. Eso es lo que me parece fantástico. Exacto. O sea, gracias a la literatura de Pepe, vuelvo otra vez a una apreciación muy personal. Lima entra a este canon de ciudades enigmáticas como puede ser Buenos Aires, Ciudad de México, Londres y de pronto Barcelona. Claro. Y de pronto dices, vivo en una ciudad que es un caldo de cultivo para lo fantástico, ¿no? Para lo enigmático. Sí. Como yo creo que es un poco lo que tú dices, ¿no? Esa contradicción que tiene Lima de por sí, y todos esos matices hacen que sea un caldo de cultivo para el realismo mágico también, ¿no? Y algo que creo que no llegamos a ver, ¿no? Que, o sea, toda la gente que viene de fuera enriquece ese imaginario colectivo de la ciudad, ¿no? Ahora puede ver muy mal todo el tema de la migración, porque no entendemos la alteridad, ¿no? La relación con el otro, y tenemos conflictos con eso, pero no nos damos cuenta que en el fondo eso es lo que enriquece realmente la cultura de una ciudad, de un país, ¿no? Lima, como yo la veo actualmente, es un crisol, es un movimiento perpetuo, que a mí me subyuga. No puedo evitar hacer contrastes entre esta modernidad impresionante de algunos distritos y aquello que está por debajo, ¿no? Recorrer el centro de Lima, recorrer Breña, recorrer La Victoria,
incluyendo el halo apasionado de los victorianos por su equipo, ¿no? Todos tenemos derecho a defender una religión. Y bueno, yo he venido con los atuendos de mi religión, ¿no? Pero siempre con un respeto tremendo a la victoria, pero es también un disito de fascinante historia, de fascinante superposición de distinta naturaleza, pero configuran finalmente el espíritu de lo que es un barrio. Quizás algunos de mis libros, no sé si todos, intentan recuperar inconscientemente esas claves secretas que los barrios manejan, a pesar, bueno, de que en mi caso en particular son dos barrios esencialmente los que fueron disparadores, aparte del centro histórico, ¿no? Es mi barrio de la infancia, Salamanca, en Monterrico, y Pueblo Libre, pues mi querido abuelo José, ya fallecido hace 40 años, vivió los últimos años de su vida en la misma Plaza Bolívar. Yo he correteado por esa plaza, conozco Pueblo Libre, por lo menos la zona histórica, la conozco muy bien, y en su momento detonó también y sigue disparando imágenes a historia. Por ejemplo, en Sepan Cuántos hay un tercer, sí, aquí está. En Sepan Cuántos se plantea la historia. Es una colección, perdón, esto que sacaron por el Bicentenario. Lo sacó Willy, el del Pozo, en Altazor, ¿no? Esta es una parte de esa colección, y es la historia de un tercer libertador absolutamente ficticio, Bernardo Próspero. Hay muchas referencias a la Tempestad de Shakespeare, hay muchas alusiones a la ciencia ficción, pero en esencia la historia de un libertador que jamás existió. Y lo curioso es que muchos amigos se sorprendieron cuando oyeron del libro, no conocían de ese tercer libertador, de dónde ha salido. Estaban un poco preocupados, no conozco toda la historia del Perú. No, esto es inventado, no existió. Algo que me parece muy curioso es que tú utilizas personajes o situaciones de libros en otros, y Sí. comienzas a hacer una concatenación de Claro, que es el universo Witch. Estoy ¿no? un poco en eso, o sea, estoy haciendo cruce entre los universos de Teruel, los universos de este detective que también Porque está por algunos casos. me parece que en el cuento que pones para Visiones del Bicentenario hablas justamente de ese libertador. Claro, ¿no? en este libro, en este, permíteme, querido Raúl, en este libro hay un cuento que debe ser La Hondonada. exacto, La Hondonada La es Hondonada. un caso de Gándara, un detective que es muy opuesto a Teruel. Gándara es mucho más cínico, es mucho más individualista, menos ideologizado, es un amargado, casi como los detectives de género noir, ¿no? Pero al fin siempre se involucra en casos extraños, los resuelve en la medida de que pueda decirse que algo se resuelve. Y aquí justamente escribo un cuento para que Gándara tenga otra oportunidad, creo que es el tercer cuento, en el que lo vinculo con el universo de esta novela. Y está pasando eso. Hay otro cuento por ahí circulando sobre, sí, en Pacífica hay un cuento de Teruel que también se vincula con el universo Sepan Cuántos. Bueno, esa quinta de Libertadores siempre para mí fue un tesoro, ¿no? Cuántas veces fui cuando era un museo nacional de historia, en la época de mi estudiante en la Católica, yo me perdía, ¿no? Horas y horas antes de volver a la universidad. ¿Dónde has estado? No lo voy a decir, pero en realidad estaba almorzando en solitario en la plaza, y después me metí al museo hasta que llegara la hora de regresar a la universidad, cuando teníamos el horario partido en la Católica. Bueno, entonces esa quinta, la quinta de los Libertadores, siempre buscó, y el espacio del pueblo buscó un lugar, ¿no? Hasta que, bueno, después de muchos años encontré el túnel real del registro y me decido a qué pasaría si hubiera un tercer electoral que también viviera ahí, ¿no? Que también hubiese dejado cierto halo después de San Martín y Bolívar, y que hubiese un poco tomado la posta, ¿no? Como dicen los libertadores, no se generalísimos, no se preocupen. No se molesten, señores yo voy libertadores. yo voy a arreglar las cosas, pero vaya que su manera de arreglar las cosas es muy particular, ¿no? Muy especial. Yo tengo una curiosidad. ¿Cuánto tiempo demoras en rumiar una idea para que se termine convirtiéndose en una historia?
Esa es una pregunta muy interesante. El proceso creativo es lo más complejo y extraño. Hay mucha investigación de por medio, ¿no? En algunas novelas sí. Yo creo que para Sepan Cuántos hubo mucha investigación porque había que intermezclarlo con personajes reales. Había que mezclar a Y eso le da Bernardo. verosimilitud también a la historia. Exacto. ¿No? Su musa Dolores, que es una científica humanista, filósofa. ¿No? Bernardo, que es un científico un poco más duro e inventor, pero me gusta mucho ese cruce de personajes totalmente ficticios que vienen de otro lugar muy lejano, una especie de isla, de república utópica, con un Anue, con una Pizarro. Entonces había que darle bastante importancia al contexto en que yo pretendía ubicar. Claro, muchas cosas cambian, ¿no? Por ejemplo, Bernardo de Monteagudo, que fue asesinado donde hoy es la Plaza San Martín, justamente frente a lo que era el teatro, el cine Teatro Colón, que después pues tuvo una especie de declive, ¿no? De ser un teatro y cine de prestigio con películas familiares, pues pasó a ser un templo del porno, ¿no? Claro. Sí, El siguiente paso es un templo evangélico. casi sí, siempre. quizás, sí, para exorcizar, ¿no? Hay un cuento, hay un cuento maravilloso de mi amigo Jeremías Gamboa sobre el declive y cómo se va convirtiendo uno de los mejores cuentos que yo he leído sobre el declive de una ciudad para dar paso a otras claves, ¿no? De la historia de Colón, ya en franca decadencia, realmente un centro nuclear de la cultura porno, ¿no? Increíble cuento de Jeremías, que es buena mano para el cuento. Espero leer pronto un nuevo libro de él en esa órbita. Volviendo al proceso creativo, va a depender siempre de las ambiciones, va a depender siempre de los propósitos. Las novelas de Teruel sí también implican, pues, un personaje que opera en la década del 20, esencialmente es un opositor a Leguía. Entonces hay que conocer un poco del contexto, así que bueno, sí. Pero hay cuentos que, digamos, recurren quizás más a la intuición, recurren más a estados emocionales, pero creo que lo más importante, como decía el gran maestro Ribeiro en un decálogo, y otros maestros también lo han dicho, ¿no? Lo esencial es que elijamos el estilo, la técnica que elijamos. Lo esencial es siempre contar una historia y tratar de contarla lo mejor posible. Y el personaje, y aquí me permito hacerte una pregunta que me ha carcomido la cabeza desde siempre. ¿Quién fue primero, el misterio, la premisa de la Loma Amarilla o Pablo Teruel? ¿Quién viene primero? Es que Pablo Teruel, le hago la pregunta porque es un personaje muy rico, con muchísimos matices. Te agradezco mucho. Y además aprovecho para preguntar, ¿qué tiene que ver Pablo Teruel con la U? Para que nos cuentes este easter egg. Bueno, Teruel aparece por primera vez en este libro, en el cuento del veterano de Mascarón de Pruebas en 2006, y después sigue apareciendo, va tomando su propia vía, aparece en los efectos nacionales con otro cuento, esencialmente cuentos sobre la guerra del Pacífico, ¿no? Casos o misterios en torno a la guerra, pero hacia el 2000... ¿Son misterios o sea, situaciones raras o ucronías? Situaciones, sí, tienen que ver con ucronías, con mundos alternativos, con umbrales que se abren de un momento a otro, y que quizás no participa él directamente, pero sí recoge testimonios como periodista, porque su profesión básicamente es la de un periodista. Esa es la mezcla que me encanta, que es un policial fantástico. Sí. Yo creo que esa mezcla de géneros que logras es increíble. Muchas gracias, chicos, de verdad que vaya. Desde aquí también un tributo a mi querido amigo Diego Sarmiento Herencia, que ha confiado siempre en el personaje. Estamos en una serie de proyectos para darle quizás ya un soporte audiovisual. Bueno, para eso todavía falta bastante. Estamos en un proyecto, ya tiene años, pero Diego Sarmiento, maravilloso amigo, compañero de la maestría, que ha diseñado algunas de las portadas, diseñó la portada de Sepan Cuántos, la portada de General de la Máquina, la diseñó él. También diseñó la portada de Mis Estrellas Secuestradas. Confía mucho en Teruel, y que ustedes también ratifiquen esa confianza para mí es muy importante, porque si no, nos gustaría verlo ya en un formato diferente. Es como una especie de algunos me dicen salto natural, ¿no? Otra persona que siempre ha tenido mucha fe es mi amigo Emilio Camacho de La República, que fue presentador junto a él tengo honores del Barro Chino, y también me ha honrado diciéndome que es fan de Teruel.
Bueno, Teruel aparece en cuento, luego el barrio chino es una situación muy, muy especial. Carlos Massa en esa época, en el 2008, 2009, era editor de flamante SM Ediciones, un sello que venía de España, un sello que venía con bastante prestigio, y me dice, ¿no tendrás una novela corta en tu tono, digamos, entre juvenil, pero no juvenil, ¿no? El que pueda pasar por juvenil, pero en el fondo no lo sea, ¿no? Y impulsado también por las musas, en especial por Miriam, que también es fanática de Teruel, por ella que también ha inspirado a varios personajes, aunque no quiera reconocerlo y se moleste un poco, es posible, ¿no? Bueno, hay personajes que de hecho tienen mucho de las personas que conozco y si hay un entorno más cercano, de hecho que se van a filtrar, ¿no? Claro. No voy a decir en este momento, pero sí puedo revelar que Miriam, por ejemplo, inspira al personaje de Marilú, ¿no? Que es una especie bueno, es una prima de cariño de Pablo Teruel, una amistad entre las familias muy fuerte, que se irá pues transformando con los años hasta bueno, llegar a ser pues un matrimonio, ¿no? Pero claro, hay muchas claves que yo he cambiado, he transformado, obviamente son personajes de ficción, ¿no? Claro. Teruel no soy yo y Miriam no es Marilú, claro, pero exacto. Siempre uno usa algo de uno, ¿no? Sí, exacto, claro, pero creo que lo conocido. Claro, exacto. En la nueva novela, que estaba hablando, el cuarto caso de Teruel, porque el segundo es el barrio chino, el tercero es que te acuerdas en el Cusco, el misterio de las piedras secuestradas. Bueno, en el cuarto caso ya entra la U, por eso vine con mi camisetas. Ahí es la revelación del misterio. Sí, exacto. No voy a hablar mucho del libro aún, está en proceso, lo va a sacar Garamond, que magníficamente dirige Rubén Barcelli. Estamos en el proceso de preproducción del libro y espero que interese no solamente a los hinchas de la U, sino a todos los hinchas del fútbol, porque no tiene que ver solo con la U, sino con los tiempos heroicos del fútbol peruano, pero también obviamente la marca pues policial, ¿no? Y me pareció interesante vincular a Teruel con la fundación del equipo del año 24, un caso que transcurre ese año, pero con un arco y una línea del tiempo muy distinta, quizás de la linealidad de Barrio Chino o de las piedras secuestradas, y más parecida al primer libro, ¿no? Más parecida a la estructura de La Loba María, que nace como, volviendo al 2009, nace por un pedido de mi amigo Carlos Massa, y escribo el caso en quizás 3 meses o 4 meses, un poquito más, 6 meses creo que dura el proceso para que nazca esta novela, y nace pues, en situaciones muy singulares. Yo conocí en una oportunidad este lugar, La Loba Amarilla, me encantó el paraje ecológico, lo recorrí, supe algo de historia, pero después de escribir la novela basado en intuiciones, basado en lo que el lugar me decía y lo que yo pensé que había sido el lugar, no difería mucho, un lugar muy apartado de la ciudad en el año 21. Claro, en el caso cuando crecían Amancaes. Claro, exacto, cuando todavía crecían Amancaes, y quedaba el recuerdo de la guerra del Pacífico, la batalla de San Juan. Parece que el lugar lo usa Cáceres para organizar un puesto de vigilancia. Pero no sabía, y de eso después me enteré, años después, ha transcurrido mucho tiempo, me enteré de que era un centro de mucha actividad supuestamente paranormal, ¿no? Cosa que yo no sabía cuando escribí redes, solamente actué por intuición, claro. y por... como que el espacio te llamaba un poco. Ciertas cosas que me decía el espacio. Claro. Y yo me quedé muy sorprendido cuando por lo menos 15 años después, ya contacto con especialistas en el periodismo de misterio, que es algo que a mí me interesa bastante, y revela, empiezan a salir ahí una serie de revelaciones acerca de que es un lugar donde sí ocurren cosas extraordinarias. Esa rara intuición que tenemos a veces de que el lugar nos sugiere cosas. Y ahora veo el lugar de otra forma, ¿no? Claro. Veo el lugar de otro modo. Sigue siendo para mí una fuente de inspiración, pero ahora con el componente, con los añadidos de lo que supe después acerca de este paraje increíble que es La Loba María. Ha sufrido varias transformaciones, obviamente. Ahora está rodeado de urbanizaciones. Tuvo una época un poco olvidada, un poco agreste.
Y ahora que es un parque recuperado, muy iluminado por las noches, creo que hay nuevas claves que este espacio revela para mí, ¿no? Y veamos qué sale de eso. Sí. Tenemos unas preguntas que... Sí, pero bueno, Sí. antes solamente comentar que, o sea, Pepe no solamente escribe misterio y policial, sino también hace ciencia ficción. Yo creo que vamos a agendarlo Sí, para una de entrevista todas para maneras. solamente hablar de ciencia De ficción. todas maneras. Nos vas a disculpar que el tiempo es así medio tirano. No te preocupes, aquí está también dispersa esa visión de un modo u otro, ¿no? Y tenemos una sección al final de cada entrevista en la que hacemos un pequeño ping-pong con el invitado, Eso me parece muy interesante. como para que respondas sin pensar lo primero que lo primero que se te ocurra. Ahí voy a revelar quizás... Nos van a censurar. Sí, A ver, Espero que mi esposa no se moleste. a ver. ¿Un pasado glorioso o un futuro distópico? Un futuro distópico. ¿Escribir la historia o aceptarla como trauma? Una combinación de ambos factores. ¿Revolución o reforma? En muchas cosas, revolución, ¿Libertad o estabilidad? libertad. ¿Se puede imaginar el mañana sin hacer memoria del hoy? Creo que es muy difícil. ¿El Perú es una nación o solo una buena idea? Una buena idea. ¿El fin del mundo será viral o legal? Yo creo que viral. ¿Cuántos años debe pasar para que una dictadura se vuelva legado? Yo creo que ninguna dictadura sobre el legado, todas son detestables. ¿Cómo se imagina el mañana alguien que creció viendo que todo se puede borrar con unos cuantos votos? Desilusionado. Este fue Pepe Witz. Gracias, Pepe. ¿A dónde te podemos escribir? ¿Dónde te podemos seguir? Bueno, Háblanos de tu blog. estamos en fase también de renovación del podcast Interregno. Es un podcast de misterio donde trabajamos relatos urbanos. No tratamos de dar una explicación, sino contar una historia. Y estamos muy cerca del lanzamiento de nuestra segunda temporada, ya un poquito más ambiciosa con recreaciones. Y espero que puedan verla pronto, ¿no? Interregno Podcast está en Spotify también. Y es un proyecto que ha tomado también su identidad. Respetamos todas las posibilidades de exploración de estos relatos, pero lo que básicamente intentamos es contar una buena historia y dejar a las personas la posibilidad de decidir sobre qué estamos hablando, o si realmente ahí ocurre algo que destruya las leyes de la física o simplemente es un gran equívoco, como suele ser en el Perú tanto material, ¿no? Un gran equívoco histórico. Queremos agradecer una vez más al Jardín de Jazmín por el Por la espacio que nos ha hospitalidad, dado. de verdad, Exacto. es increíble. Y no se olviden, chicos, síganos en nuestras Y redes, activen la campanita, que eso activen es la muy campanita en importante. YouTube. Y Más- chequen las demás entrevistas. Exacto. La idea del canal es mapear qué está ocurriendo, de qué se está hablando, cuál es qué es lo que impulsa a escritores de nuestra generación, quiénes son las grandes figuras de las que nos inspiramos. Así que eso. Sí. Muchas gracias. Sí, Yul no nos ha podido acompañar ahora, ella es la experta en el auto cherry. Entonces, nosotros somos menos torpes, disculparán eso. Gracias. Muchas gracias. No, La gracias, verdad que Pepe. lo he disfrutado intensamente y estaremos siempre en contacto. Ha sido un No, honor. tenemos que tener otra solo ciencia ficción. de todas maneras. De todas maneras. Encantado de conversar de los temas que nos apasionan. Buenísimo. Gracias. Listo, Chao. gracias, chicos.